empezar, ¿qué dudas tienen? O sea, ¿cuál es el objetivo de ustedes? No sé, lo que pasa es que decir nuevas drogas de abuso, nuevas sustancias psicoactivas, eso genera un morbo, ¿cierto? ¿Sí? Motivo por el cual claramente en condiciones normales para toxicólogos yo traigo las páginas, toda la literatura gris y Lambaneger, pues para saber desde el punto de vista de toxicología dónde buscar información que claramente no les traje a ustedes, y más porque yo sé que esta charla se transmite a través de una red social, ¿sí? Y es muy peligroso muchas veces traer información que puede generar curiosidad o demasiada curiosidad con el público. Entonces traje algo muy básico y tengo unos objetivos principales con respecto a la charla, y lo primero es que necesito que sepan es que las drogas nos superan, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sustancias psicoactivas es más de lo que ustedes están acostumbrados como a escuchar. Y lo otro, doctores, quitar el mito de los médicos y el mito de los papás de que los laboratorios nos van a solucionar los problemas. El diagnóstico de estos eventos es un diagnóstico clínico. ¿Listo? Entonces quiero saber antes de empezar qué dudas tienen. Así grandes. ¿Alguna droga que la hayan nombrado el amigo de un amigo de un amigo? ¿No? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Croto? Ah, Cocodrilo. Bueno, esa no la traje. Cocodrilo no la vamos a nombrar porque es que Cocodrilo es un opioide derivado de la morfina. Entonces queda dentro del grupo de opioides, ¿sí? Sin embargo, Cocodrilo está denominada como una de las drogas zombie. Las voy a tocar, ¿sí? Pero yo ahorita les explico por qué les dicen droga zombie, ¿sí? O sea, esto no es Walking Dead, como era que decía Pedro, Walking Dead. Bueno, esto no es Walking Dead ni nada de esas cosas, sino desafortunadamente, como son productos, hubo una escasez en el 2010, hubo una escasez de heroína en Alemania. Entonces, tratando de buscar una nueva forma de opioide, pues a través de la codeína metabolizaron la desmorfina y de ahí salió Cocodrilo. Pero como es una sustancia inyectable que genera contaminación, produce necrosis de los tejidos, ¿sí? Pero no la vamos a tocar. ¿Alguna otra droga? Del TUSI sí vamos a hablar, y ahorita les voy a quitar un mito del TUSI. Es muy frecuente que la gente hable del TUSI. Sin embargo, TUSI nosotros tenemos, pero como todo en Colombia, no mentiras, en el mundo de las drogas, nada es lo que dice ser. ¿Listo? Bueno, entonces, ya para empezar, veo que como que no hay muchas preguntas, o muchas preguntas y más bien muchas dudas. Entonces, pues me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es María Cristina Barbosa. Yo soy médico, soy especialista en toxicología clínica de la Universidad del Rosario. Trabajo con la Universidad del Rosario. Dicto pues los cursos de BLS, CLS y PALS pues para la universidad. Trabajo con la línea de toxicología nacional. La línea es un convenio entre Cispropin, una empresa particular, y el Ministerio de Salud. Entonces, algunas veces, cuando ustedes tengan dudas, o si cuando tienen dudas de toxicología, ustedes llaman a la línea y nosotros pues les damos alguna información. Sin embargo, debo aclarar lo siguiente, porque a veces el uso de la línea queda ahí como ya lo ve el toxicólogo. No. La línea es una línea de información. Nosotros damos esa información y asesoría, pero siempre ustedes van a ser los médicos tratantes y los médicos responsables del paciente. ¿Listo? Así que la llamada a la línea no los salva de responsabilidad médico-legal. ¿Listo? Porque a veces queda ahí como que llamemos y nos desenvolvemos del paciente. Bueno. Nunca voy a poder con los nombres, pero creo que por allá, al lado tuyo tu compañera. Para ti, ¿sí? ¿Tú? ¿Qué son nuevas drogas de abuso? ¿Tú te entiendes por nuevas drogas de abuso? Para empezar, por favor. Nuevas sustancias psicoactivas que han llegado como al mercado. Bueno, pero nuevas con respecto a cuáles. ¿O frente a qué? ¿Y cuáles son las que ya hay? O sea, las que son básicas.
sé, marihuana. Bueno, por lo menos, bueno, sí, eso es importante. Lo básico es que deben saber lo que deben consumir. O sea, yo consumo lo básico, lo normal. Pero chica, conocemos el plan. Solo como paciente. Lo normal, doctora. Entonces, como las básicas, dijo la doctora. Entonces, pero sin embargo también hay mitos con respecto a las nuevas sustancias de abuso, y es que no todas son nuevas, ¿sí? Y no todas se salen de las básicas o de las más conocidas, ¿sí? Entonces, eso tiene una reglamentación. Tuvieron que sacar una reglamentación para poder definir o poder trabajar frente a lo que supuestamente son nuevas sustancias de abuso o nuevas sustancias psicoactivas, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, y es que dice que son sustancias de abuso, ¿listo? Todas sustancias que ya sea en forma pura es que a veces solamente dan el principio activo o incluso el consumo de la planta, ¿listo? De algunas plantas diferentes a la base, la marihuana o a la cocaína, ¿listo? O en una preparación que no están controladas por la Convención Única de Estupefacientes de 1961 o la de 1971. Y acá hay un problema, doctores, y es que imagínense de hace cuántos años estamos hablando. O sea, estamos hablando de más de 40 años de atraso en sustancias psicoactivas. Sin embargo, de las básicas, ¿sí? Entonces, ¿qué queda dentro de las nuevas sustancias o qué queda por fuera de las nuevas sustancias de abuso? Las sustancias como la cocaína, las sustancias como la marihuana, las sustancias como los opioides, las sustancias como las benzodiazepinas, sustancias como las metacualonas. Ustedes vieron, ¿cómo se llamaba? Se me fue, la película de Leonardo DiCaprio con drogas que... Una fue el Gran Gatsby y el Lobo de Wall Street. En el Lobo de Wall Street, ¿se acuerdan que esa película era como de los 70 y lo que consumía Leonardo DiCaprio eran metacualonas? ¿Sí? O sea, son sustancias psicoactivas y están contenidas dentro de esas convenciones, ¿sí? Sin embargo, hay otras sustancias que quedaron por fuera de esas convenciones que son muy frecuentes de uso, pero se salen de las nuevas sustancias psicoactivas. Ahí están los inhalantes, por ejemplo, ¿sí? Como el popper, como el boxer, todas esas, digamos que se salen, pero al ser sustancias psicoactivas, pues quedan finalmente pues como drogas ilegales. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las nuevas sustancias de abuso? No todas son nuevas, doctores. De hecho, la mayoría son viejas. Pero lo que pasa con esas drogas es que están resurgiendo, ¿cierto? Porque muchas de esas sustancias psicoactivas trataron de estudiarse con alguna finalidad médica, que es lo que pasó, por ejemplo, con las anfetaminas. Sin embargo, las anfetaminas están contenidas dentro del convenio del 71, ¿sí? Así que las anfetaminas no son nuevas sustancias de abuso, quedan contenidas dentro de esos convenios. Sin embargo, ¿qué hacen o cuál es la finalidad de las nuevas drogas de abuso? Pues buscar un efecto similar a las drogas que ya conocemos, ¿sí? Similar a la cocaína, similar a la anfetamina, similar a la marihuana, ¿sí? Entonces, el problema de las sustancias o de estas drogas se van a dar cuenta ahorita que miremos la charla, y es que es muy difícil lograrlas controlar, porque son estructuras químicas que van cambiando. Cuando cambian la estructura química, cambia el nombre. Cuando cambian la estructura química y además de cambiar el nombre, cambia el metabolito. Cuando cambia el metabolito, se pierde la forma de detección de la droga, ¿sí? Entonces, no hay manera de detectarlas. Por eso es que están tan regadas. Entonces, fíjense que esta es una tienda, esa fotografía que les traje es una tienda de lo que llaman en Estados Unidos como tiendas de conveniencia, ¿sí? Es como usted ir a, sí, o digamos nosotros vamos a esos markets de las bombas de gasolina, ¿sí? Muchos sitios de Europa, usted va como a veces a una tienda y usted encuentra lo que quiera de drogas y las colocan así en los escaparates y son nuevas sustancias de abuso. ¿Cuál es uno de los inconvenientes para lograrlas controlar? Y es que las utilizan como, o están denominadas como drogas de diseño, drogas emergentes, hierbas, inciensos, sales de baño, ¿sí? Entonces
Entonces, con esos nombres, pues obviamente es como lo que nos pasa con los medicamentos y los productos naturistas. La misma vaina. Usted sabe que un medicamento es para un manejo de una enfermedad, pero un producto naturista, la gente le pierde ya la concepción del riesgo. ¿Sí? Lo mismo pasa con estas sustancias psicoactivas. Al tener esos otros nombres, y a pesar de que el empaque dice, muchos empaques dicen que no son aptos para el consumo humano, pues la gente las consume. ¿Sí? Pero la percepción del riesgo de los pacientes o de las personas que la consumen es muy baja. Y con estos nombres en el mercado, algunas, pues estas son las traducciones, algunos están como productos químicos de investigación. ¿Sí? Entonces, cuando usted le pasan un producto en envase que dice que es un producto de investigación, ¿sí, señor? ¿Qué es esto? Pues chévere, pero probablemente no me va a hacer nada. El inconveniente es que con todos esos nombres hace que las sustancias estén circulando por el mercado fácilmente. Ahora, es muy importante lo siguiente. ¿Qué pasa con esas nuevas drogas? ¿Listo? Nuevas, entre comillas. Ya sabemos que muchas son viejas. Muchas están sintetizadas a partir de, por ejemplo, de sustancias o de químicos similares a las anfetaminas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay varios inconvenientes. Uno, las materias primas y los procesos de fabricación son variables. ¿Sí? Cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, con conocimientos básicos de química o incluso de biología, puede empezar a hacer producción de este tipo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? La otra cosa es que pueden haber sustancias psicoactivas que traigan desde otro lado, que es lo que por ejemplo nos pasa en Colombia. Muchas de esas sustancias entran por el mercado negro, pero acá nuevamente son trabajadas por los químicos. Entonces lo que hacen es volverlas a moler, ¿cierto? Las revuelven con otras sustancias, otros contaminantes para rendirlas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Entran 100 pepas. Pero esas 100 pepas fácilmente se pueden convertir en 1000 pepas cuando las combinan con otras sustancias químicas que sean de constitución acá en Colombia, por ejemplo. La fabricación no se encuentra limitada geográficamente. Hay varios estudios donde dice que la mayoría o muchas de estas nuevas drogas de abuso se están produciendo en países como Sri Lanka o la India. ¿Sí? China, por ejemplo, es un productor, es casi el principal productor de un grupo de esas sustancias que son las piperacines. Pero ¿cuál es el problema? Que esas drogas, al igual que nosotros nos pasa con la cocaína y la marihuana, no se queda solamente en el país, eso está saliendo por el mundo. ¿Sí? La otra cosa es que la gama de sustancias para fabricar es una cosa loca. Las rutas de tráfico, eso incluso ya está estudiado, esas drogas pasan por todo lado. ¿Sí? De ahorita les voy a mostrar una fotografía que es supremamente importante para nosotros, y es que en algún momento la gente tenía la concepción como que eso era de Estados Unidos, como que eso solo en Europa, ¿sí? O a veces uno habla con los papás, a veces con los mismos médicos y le dicen a uno, no, pero es que eso, conseguir acá eso es dificilísimo, eso es de gringo. Y uno dice, de gringo no, bájese de la nube. Acá hay bastantes sustancias psicoactivas. De hecho, cada año se están detectando en promedio entre 30 y 50 sustancias nuevas psicoactivas dentro del país, solo acá en Colombia, y eso es un grupo de sustancias. La otra cosa es que, como ya veíamos, la mayoría de esas sustancias no están fiscalizadas. ¿Por qué? Porque es que para que esas sustancias entren a la lista, pues hay que detectarlas. Para poderlas detectar, pues hay que buscarlas. Y para poderlas buscar, hay que hacer unos estudios a nivel de laboratorio para poder validar pruebas, para poder hacer detección de las sustancias psicoactivas. A veces ustedes se preguntan y dicen, bueno, pero ¿por qué no diseñan una prueba para que uno pueda tomar la sangre o pueda tomar la orina y hacer una muestra y tomar una muestra de orina y que ahí no salga la droga? Es que la cosa no es tan fácil. Para poder hacer una detección de un metabolito hay que saber qué metabolito se está buscando. Para saber qué metabolito se está buscando hay que saber cuál es la sustancia base del producto. ¿Sí? Y lo que nosotros tenemos o lo que ustedes utilizan generalmente en el servicio de urgencia son las pruebas que son los inmunoensayos, ¿sí? Que es a través de anticuerpos, y eso no nos sirve, ¿sí? Porque de anticuerpos, ¿sí? Cualquier falso positivo, cualquier falso negativo, ¿sí? Esos estudios se tienen que hacer a través de cromatografía, de espectrofotometría, y son estudios demasiado costosos. Por eso a nosotros nos queda el diagnóstico clínico. Pero la más importante es eso,
que para lograr hacer detección de esas sustancias psicoactivas, pues se requiere un gasto económico importante. El país lo está haciendo, pero no para empezar a tomarle drogas de abuso a todas las personas, a todos los pacientes en los servicios de urgencias, sino para poder detectar cuáles son las drogas que están entrando en el país, diferentes a las que nosotros ya conocemos. ¿Listo? Bueno, acá, solo para ponerles un ejemplo, acá en esta figura. Miren, por ejemplo, salvia divinorum. ¿Qué es salvia divinorum? Ya se consigue fácil. Por Villa de Leyva, sí. ¿Cómo? Es una hierba, es una planta, ¿sí? Es una planta psicoactiva, es una planta alucinógena, que se cultiva en varias zonas del país, y es un alucinógeno. Pero entonces, de la salvia divinorum, por ejemplo, podemos tener productos así que son en polvo para fumar, para consumir líquidos, para hacer como infusiones de hierbas o para hacer fumada. Pero también se puede moler y se puede snifar, o sea, inhalar, ¿sí? Esto, ¿algún conocedor? ¿Qué? Ay, espera, bastante tiernos. Esos son hongos, ay, ahora se las dieron de salud. Esos son hongos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que lo han escuchado o lo van a escuchar, o los médicos que se van a andar rural. Hay muchos pacientes que consumen hongos, no solo en Villa de Leyva, eso pasa por todo lado, pero en la zona de Boyacá cultivan muchos hongos, y resulta que hay unos que son la psilocibina, que son unos hongos que salen especialmente bien fermentaditos cuando la vaca caga. Entonces, es chistoso porque lo llaman a uno y le dicen, doctor, es que tengo un paciente que se consumió un hongo del popó de la vaca. Entonces dicen, ya, listo. Entonces uno ya sabe que eso es psilocibina. Pero la psilocibina es una sustancia psicoactiva que es un alucinógeno potente. Ya se imaginarán en la voladora que llega al paciente, ¿sí? Pero pues eso se consigue fácil por todo lado. Este, por ejemplo, es un derivado de la ibogaína. La ibogaína es otra planta que también se cultiva. De hecho, la ibogaína, los proconsumo, la ibogaína es un alucinógeno donde ustedes pueden buscar por internet y se van a dar cuenta que los proconsumo dicen, para manejar tu problema de consumo de cocaína, tratamiento con ibogaína, y te lo va a curar todo. Y dice, no puede ser esta locura. Para manejar un consumo de sustancias psicoactivas con otro grupo de sustancias psicoactivas, pues es muy raro. Pero pues eso es lo que ustedes van a encontrar y es la información que van a tener, ¿sí? Entonces fíjense que sustancias hay muchas y no todas son pues químicas. Esto sí que es importante, doctores. ¿Listo? Las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y el Delito, frente a este problema de consumo de sustancias psicoactivas, pues tuvo que hacer como una estrategia que ellos llamaron la estrategia SMART. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esa estrategia? Eso está desde el 2008. La estrategia consiste en que se unieron varios países y dijeron, bueno, como tenemos, aparte de las básicas, de las drogas básicas, pues tenemos muchas otras drogas que no tenemos ni idea qué son, pues necesitamos que cada país que entre a ser parte de este grupo SMART nos empiece a dar información de qué es lo que están encontrando en el país, ¿sí? Parte de lo que hace este programa SMART es buscar nuevas sustancias psicoactivas y pasar información en los países. ¿Para qué? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Alemania dice, yo encontré, no sé, una catinona nueva, ¿sí? Entonces encontré una catinona nueva y la denominamos tal sustancia. Y la forma o el método en el que encontramos esta sustancia psicoactiva fue tal método de extracción, tal método químico. Entonces le pasan información al resto de países para que el resto de países consigan los reactivos, porque eso también implica materiales nuevos, consigan los reactivos, validen el método analítico y empiecen a buscar esa sustancia dentro de las sustancias del país. O sea, esto es un esfuerzo conjunto, pero pues el objetivo no es solamente detectar nuevas sustancias de abuso, sino intentar intervenir en políticas pues que ayuden a disminuir un poquito el consumo, o por lo menos ayuden a hacer prevención de consumo y mitigación del riesgo. ¿Listo?
es bien sabido que bajo el efecto de consumo de sustancias psicoactivas pues se vienen muchas más cosas. Se viene abuso sexual, relaciones sexuales pues sin una concepción de riesgo importante, se vienen los traumas, se vienen los accidentes, se vienen las adicciones, los trastornos mentales, se vienen muchas cosas. Entonces la idea también es hacer un poquito de mitigación. Esta fotografía es una de las fotografías pues, que tiene el grupo SMART, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Fíjense que cuando nosotros hablamos de nuevas sustancias psicoactivas estamos hablando de un principio activo. En este caso el principio activo sería el que está en rojo. Sin embargo, esos principios activos tienen unos excipientes. Esos excipientes son las otras sustancias químicas que le dan la estructura al principio activo. Muchos de esos excipientes son otras sustancias psicoactivas o son contaminantes. ¿Por qué? Porque pues, esto no es de producción de laboratorio, pues Breaking Bad es muy high, o sea, ¿qué les digo yo? O sea, mucho nivel, un proceso muy limpio. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan del capítulo de la mosca? ¿No la vieron? Bueno, una vez se les metió una mosca al laboratorio de y el profe le decía, se me olvidó el nombre del pelado, le decía, eso es gravísimo, o sea, tener una mosca es gravísimo porque nos va a contaminar el producto. Pero estamos hablando de que ese proceso no es el proceso que sufren las drogas psicoactivas o las NPS que están en el mercado. Entonces, contaminantes hay muchísimos. Muchísimos de esos contaminantes van a tener un efecto psicoactivo también en los pacientes, van a tener efectos deleterios en los consumidores. Muchos de esos otros contaminantes son los causantes de las fallas renales, de las fallas hepáticas, de los episodios convulsivos y de las muertes por falla multiorgánica que pues, hemos tenido a nivel mundial. ¿Sí? Pero entonces fíjense que cuando hacen la producción de las nuevas drogas de abuso tienen los excipientes, el principio activo y hacen un revuelto. Pero cada vez que sale el producto, uno no puede saber cuáles son los componentes exactos a las concentraciones exactas que tiene cada uno de lo que sale al mercado, cada una de las tabletas o las tachas, bueno, como le llaman, las pepas. A veces les dicen tachas. ¿Sí? Entonces, no se sabe exactamente cuál es la concentración que va a tener la tableta que la persona está consumiendo. ¿Sí? Entonces, eso es supremamente importante porque la clínica es muy variable. Eso va a llevar a otros problemas. Importantísimo que ustedes sepan lo siguiente. Fíjense que 5%, este es del informe de drogas que sacó NAMNUC en el 2017, ya pues hace 2 años, pero fíjense que ellos dicen que el 5% de la población mundial, cuando hicieron este estudio, reportó haber consumido en su vida por lo menos una sustancia psicoactiva. En este momento no están diciendo cuál, o sea, no están diciendo si son de las nuevas o de las antiguas. Pero que el 5% de la población mundial haya consumido sustancias psicoactivas es gravísimo. Es gravísimo porque es millones de personas en el mundo que consumen o han consumido sustancias psicoactivas. La otra cosa es que tenemos para ese año, hace 2 años, 29 millones, casi 30 millones de personas que usan drogas. Cuando nosotros hablamos de usuarios de sustancias psicoactivas, son personas que ya están, no que la probaron, ¿sí? No es estilo paciente que la probé 3 veces, no. La probada es una, hermano. Ya de ya eso ya no, ya es un consumo un poco muy irregular, ¿sí? Porque a veces los pacientes dicen eso, no, yo solo la probé 3 veces, no. Cuando usted dice probar es su primera vez, ¿listo? De ahí para allá hay que mirar qué tan regular es el consumo. Cuando nosotros hablamos de usuarios, son de esos consumidores regulares de sustancias psicoactivas. 30 millones es muchísimo, sin embargo, hay subregistros. Y el subregistro es supremamente alto a nivel mundial, no solamente en Colombia, o sea, el subregistro es a nivel mundial altísimo, porque no todas las personas llegan a los servicios de urgencias y no todas las muertes se logran aclarar. Para aclarar una muerte por sustancias psicoactivas, pues obviamente hay que tener la sospecha de que esa muerte no fue por una causa natural, ¿cierto?, sino por otra causa, y que ese paciente, pues, o las muestras, las matrices de ese paciente pues hayan entrado a estudios de toxicología. ¿Recuerdan el caso de la estudiante que hace poco salió que decía que había fallecido por mezcla de éxtasis y alcohol, ¿cierto? Pero ya vamos a mirar que lo que llaman éxtasis en el mercado ya ni es éxtasis, o sea, ya los pelados, ya la gente no sabe ni qué está consumiendo. Y ojo con lo siguiente que también es gravísimo, casi el 1% de la población adulta va a tener o tenía para el año 2017 trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Recuerden que
con la clasificación del DSM-5, los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas entran a ser clasificados, ¿cierto? Entonces vamos a tener lo que son las intoxicaciones agudas, los síndromes de abstinencia y los trastornos por consumo por adicción. Pero hay otros trastornos que están asociados al consumo, que es donde entra la patología de actual. O sea, el paciente que consume sustancias psicoactivas, pero que adicionalmente tiene algún tipo de trastorno mental que sea antes o después de su consumo, pues que se haya generado, ¿sí? Por eso ustedes ven, por ejemplo, que consumo o en consumidores de marihuana ven tanto pacientes esquizofrénicos, porque hay una asociación muy clara entre el desarrollo de la esquizofrenia y el consumo de marihuana, ¿sí? Pero el 1% de la población mundial, eso es altísimo, o sea, eso es demasiado, y hablamos de subregistro. Y otra cosa supremamente importante para ese reporte, resulta que ellos dicen que 28 millones de años, o sea, por el consumo de sustancias psicoactivas, las personas que entran en consumo van a tener o van a disminuir sus años de vida útil o sus años de vida laboral, porque empiezan a enfermar, mueren jóvenes, dejan de trabajar, abandonan pues sus labores familiares, abandonan sus labores pues, oficiales, sus trabajos, y eso también tiene un impacto económico importante, ¿sí? Pero no solo el impacto económico pues al país o al mundo, sino el impacto económico que esa persona le genera a la familia. Creo que algunos de ustedes pues lo han visto, ¿cierto? El amigo del amigo del amigo, el primo de un amigo, ¿cierto? Desafortunadamente estamos en un momento donde todos, de alguna manera, hemos tenido contacto con algún familiar que tenga trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Y es un impacto familiar importante, no solamente psicológico, sino económico, porque siempre se va a buscar la manera de ayudar a esa persona. Con las nuevas drogas de abuso hay un inconveniente, y es esa baja concepción de riesgo que tienen en general con estas sustancias. No, pero es que como eso es éxtasis, el éxtasis no genera adicción, o el procanábico, no. La marihuana es medicinal. La marihuana cura todo y no genera nada, entonces pues yo no tengo ningún problema. O la típica, está experimentando y me dice pues sí, que experimente como adolescente, y me dice bueno, ¿sí? Pues digamos no lo justificamos, pero me dice bueno, es que es un pelado que está desarrollando, está en podas encefálicas, ¿sí? O sea, esos cambios ahí neurobiológicos, pero cuando me dice no, está experimentando y tiene 40, creo que eso sí ya se sale de todo contexto. Y ojo con lo siguiente, resulta que este reporte, esta es la última fotografía que pues, sacaron en el 2018, donde los países que hacen parte del grupo SMART reportaron nuevas o encontraron nuevas sustancias de abuso dentro de los estudios que se hacen. Entonces, ¿cómo hace Colombia para sacar o ayudar a esos reportes? Nosotros tenemos un sistema de alertas tempranas. Ese sistema de alertas tempranas es un conjunto, pues es un grupo de trabajo donde está el Ministerio de Salud, donde está la Policía Nacional, la Universidad Nacional, el CES, o sea, varias universidades, varias entidades públicas, y lo que se hace es como, no decirse de farra, no vayan a, sino por ejemplo dicen, vamos a tomar muestras hoy y nos vamos para Cuadrapicha. Entonces dicen, bueno, nos vamos a ir a Cuadrapicha a hacer un estudio. Entonces se habla con el centro y se dice, mire, necesitamos recolectar muestras, pero pues frescos, o sea, nosotros no a nadie vamos a apresar, a nadie vamos a regañar, no vamos a encarcelar, solo necesitamos tomar muestras. Entonces se va a esos sitios y se empieza a recoger para el que quiera, o sea, uno más o menos se acerca y uno como, ¿cuántas copas tienes? ¿Sí? ¿Me regalas una tacha, por favor? Te la compro. ¿Sí? Entonces, a veces es eso, es ir a esas fiestas y tratar de conseguir muestras o hablar con las personas. ¿Será que tú me podrías dar una muestra de orina? O a veces se habla con los servicios de urgencias y eso a veces lo hacemos nosotros a través de la línea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos así un caso así que uno dice, uy, esto parece, no suena, no parece marihuana, clínicamente no parece cocaína, esto debe ser otra cosa, por ya vamos a mirar la clínica, esto debe ser otra cosa. Entonces uno habla con el médico y uno le dice, mire, vamos a avisarle al sistema de alertas tempranas a ver si puede ir alguien a recoger una muestra de orina de ese paciente, porque a veces no se logra obtener la muestra del producto.
Entonces, pero con las muestras de orina pues se puede tratar de buscar también metabolitos. Entonces, el sistema de alertas tempranas del país trabaja haciendo, pues tomando muestras, algunas veces biológicas, pero la mayoría de las veces se recoge desde de lo que incautan, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que Colombia, para el 2018, miren, reportó entre 11 y 50 sustancias psicoactivas nuevas. ¿Sí? Nosotros para ese año reportamos 38 sustancias psicoactivas nuevas. Eso es altísimo, altísimo porque cada año vamos aumentando. Y eso son las que se logran detectar y las que no, pues fregados. Ahora, cuando nosotros hablamos de sustancias psicoactivas, ya cada vez el grupo se nos va agrandando. Hubo un tiempo en que de pronto ustedes escuchaban que uno decía, bueno, de drogas tenemos los depresores del sistema nervioso central, los estimulantes del sistema nervioso central y los alucinógenos, ¿cierto? Entonces uno como que metía todo en un paquete, ¿cierto? Entonces uno decía, bueno, dentro de los depresores, ¿qué metemos ahí en depresores? ¿Cómo? Las benzodiazepinas, el alcohol, muy bien. Los solventes o los inhalantes, bien. Bueno, los opioides, ¿no? Bueno, visto eso ya se nos salió, pero queda dentro de los alucinógenos. Porque recuerden que depresores, esos depresores tienen químicamente una similitud en su mecanismo de acción, que es ¿cuál? GABA. Pero GABA para arriba, GABA para abajo, ¿qué le hacen al GABA? No la aumenta. No lo inhiben. Son sustancias que son agonistas GABA. ¿Sí? Algunos son, de hecho la mayoría son GABA miméticos. O sea, su estructura química hace que se asemejen al GABA, llegan al receptor y activan ese receptor. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los inhalantes, las benzodiazepinas, el alcohol, incluso pueden entrar ahí los opioides, ¿sí? Porque son depresores del sistema nervioso central. Luego teníamos los estimulantes, y dentro de los estimulantes uno normalmente ¿qué metía? Porque el alcohol no es estimulante. De la cocaína, la típica. No, la marihuana dijimos que es alucinógeno. El éxtasis. Y resulta que, ¿qué pasó? Pues como, fíjese dentro de los estimulantes para el 2017, dentro de las nuevas drogas se reportó que el 36% de esas nuevas sustancias de abuso tenían un efecto estimulante, porque es lo que la gente más busca, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos pues, todo lo que eran las drogas tipo anfetamina y sustancias como la cocaína, ¿sí? Pero resulta que ahorita hay muchas sustancias psicoactivas en el mercado, como el grupo de las feniletilaminas, que tienen un efecto similar. Sin embargo, ya les voy a mostrar qué pasa con esas nuevas drogas. Alucinógenos. Entonces, ahí entra la marihuana, porque es que la marihuana puede llevar a que algunas personas puedan tener alucinaciones. Entonces, no nos quedaba dentro de los depresores, hacia algunos se duerman, ¿cierto? No nos quedaba dentro de los estimulantes, hacia algunos bajo el efecto de la marihuana, pues digamos que tengan ese efecto como de tactógeno, que es como de poder hablar, poder tener empatía con las personas, quitarse un poco la timidez, sentir una lucidez de pronto para ellos en ese momento, pero puede tener efectos alucinógenos. En esos alucinógenos tenemos más sustancias para eso. Los hongos, LSD, ácido lisérgico, ¿qué más? Bazuco es base de cocaína, eso es barata. ¿Qué más? Hachís es una resina de la cocaína, de la marihuana, perdón. Hachís es una resina concentrada de marihuana. ¿Dick? No, DMT. Pero bueno, sí, eso los podemos meter ahí. Sin embargo, algunas de esas sustancias entran en las disociativas. Como la queta. La queta es una disociativa. ¿Sí? Esa clasificación clínica es muy difícil. ¿Por qué? Porque tratan de meter como las sustancias, como bueno, metámoslas en disociativas dependiendo de los efectos que produzcan. Pero es variable frente a cada persona. Entonces, no todos viven la traba igual. Sí, clínicamente es muy difícil.
Entonces fíjense que tenemos la mayoría de nuevas sustancias son cannabinoides sintéticos. Que es lo que venden como, por ejemplo, acá se consigue bastante Spice y K2, pero también de muy mala calidad. No vayan a creer que cannabinoides tan buenos se están consiguiendo actualmente. Frente a las sustancias químicas, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos ese grupo que dijeron, bueno, este grupo Smart dijo, bueno, tenemos que entrar a clasificar un poco estas sustancias químicas para poder buscarlas, ¿cierto? Para poder empezar a ayudar a los países a que busquen las sustancias psicoactivas, pero pues hay que mirar qué clínica están presentando. La clínica es muy variable. Tenemos los aminoindanos. Los aminoindanos es un grupo de sustancias químicas que inicialmente eran medicamentos. De hecho, tienen un efecto broncodilatador con los medicamentos que tienen en su estructura química aminoindanos. Sin embargo, como sustancias de abuso, son sustancias que tienen un efecto de aumento de concentraciones de noradrenalina, aumento de concentraciones de dopamina y aumento en concentración de serotonina. Conclusión, es una sustancia estimulante, pero que puede generar en algunas personas, por el efecto de la serotonina, alucinaciones. ¿Sí? Entonces, pues, es una traba con un poco más de viaje. ¿Listo? Las sustancias tipo fenciclina, ahí por ejemplo entra lo que se conoce como el PCP o el polvo de ángel. ¿Sí? Polvo de ángel puro no se consigue casi en Colombia porque es una sustancia supremamente costosa. Sin embargo, ahí entra ese grupo de sustancias que son sustancias alucinógenas, pero tienen un efecto disociativo importante. Las feniletilaminas es el grupo más grande de las drogas que se han detectado en el país y ahí es donde entra el TUSI. ¿Sí? Sin embargo, ahorita les muestro una diapositiva. El TUSI, a pesar de que es una sustancia psicoactiva dentro del grupo de las feniletilaminas, no se consigue puro en el país. Desde el año 2016, el TUSI que se consigue en el país está contaminado con ketamina. Así que pues, el consumo de ketamina en el país a nivel mundial es altísimo. Y tenemos, por ejemplo, esa sustancia que está ahí en la diapositiva, que es el Dragonfly, que es una sustancia, una feniletilamina, ¿sí? que tiene un anillito y un bracito de bromo, y eso pues genera alucinaciones importantes en los pacientes. Señor. En disociativos. Sin embargo, yo ahorita no traje tantas de estructuras químicas porque pues uno que hace viendo estructuras químicas y lo importante es la clínica. Piperacinas fueron también, hay medicamentos que son piperacinas que generalmente se utilizan como desparasitantes. ¿Sí? Entonces, a partir de esas sustancias químicas, pues se desarrollaron nuevas sustancias de abuso que tienen unos efectos alucinógenos. Las de sustancia vegetal, pues ya vimos, la salvia de linoro, pues ahí está, pues, otras, como por ejemplo la ayahuasca, que nosotros pues tenemos en el país, muchas zonas donde se consume pues Bacteroides capi, que es la planta de donde se saca. Sin embargo, pues hay otras sustancias como el cratón, no sé si no han escuchado. Cratón es otra planta, ¿sí? El CAT, de donde se sacan las catinonas, por ejemplo, hay sitios donde se consume el CAT pues, como planta. Cava, que es otra planta, por ejemplo, que también entra dentro de este grupo, que también se consigue en el país. Lo que pasa es que, digamos, como de algunos grupos de consumidores un poco más específicos. Los cannabinoides sintéticos, esos cannabinoides son sustancias que son agonistas de los receptores de cannabinoides, pero tienen un efecto muchísimo más potente que la marihuana. ¿Sí? Y eso implica más efectos adversos y mucho mayor riesgo de adicción que la misma marihuana. Las catinonas, que se sacan de una planta que se llama CAP, las triptaminas, que es el grupo de sustancias alucinógenas, por ejemplo, donde derivados o similares de ayahuasca, DMT, dimetiltriptamina, y otras sustancias que es lo que nos quede. Entonces, fíjense acá, depresores ya hablamos, estimulantes ya hablamos, pero vamos a mirar estos dos grupos importantes. Uno, los cannabinoides sintéticos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente consume, por ejemplo, K2 o una Spice, ¿sí? O un Scooby-Doo? Esos son nombres ahí comerciales
de cannabinoides. Entonces, tienen un efecto alucinógeno para el paciente, y eso depende de la concentración del producto y de qué tanto haya consumido el paciente. También puede tener un efecto depresor, ¿sí? Pues genera después de la drogada y de las alucinaciones un efecto depresor. Sin embargo, la presentación clínica de todas estas sustancias psicoactivas es muy similar. Cuando los pacientes consumen estos cannabinoides, al principio les da hipertensión, taquicardia, agitación psicomotora, y para los cannabinoides sintéticos hay un síntoma muy específico para algún grupo de personas, y es que hacen un episodio de hiperemesis. No sé si de pronto lo han leído, porque no, pues, por lo menos a la línea no nos han llamado con episodios de hiperemesis, pero hay algunas personas que cuando consumen cannabinoides sintéticos, aparte de esos síntomas, empiezan a vomitar muchísimo, casi que no les para el vómito, y dentro del manejo de urgencias está baño de agua tibia al paciente. Porque, pues, ¿qué es lo que se ha encontrado irónicamente que hace PIB? Obviamente, quitarle el consumo, hidratar al paciente y hacer un baño de agua tibia para que disminuya un poco ese efecto. Ese grupo grande de feniletilaminas, piperacinas y catinonas tienen un efecto alucinógeno y un efecto estimulante. Clínicamente, nuevamente, hipertensión, agitación psicomotora, alucinaciones que pueden ser visuales, pueden ser alucinaciones auditivas, pero en el grupo de las catinonas especialmente, y con algunos cannabinoides sintéticos, está dentro de lo que se conoce como las drogas zombie. Entonces, ¿por qué les denominan o por qué dice la gente que son drogas zombie? Porque son sustancias que tienen un efecto serotoninérgico importantísimo. Entonces son personas que se ponen, además de muy agresivas, van a tener unos movimientos anormales y unos movimientos estereotipados que hacen que cuando la persona pues se movilice o llegue al servicio de urgencias, como que se vea como... ¿sí? Entonces, por eso es que les denominan drogas zombie, ¿sí? Y las sustancias que más producen estos efectos son las catinonas, que dentro del mercado se venden muchísimo como sales de baño, y cannabinoides sintéticos, algunas piperacinas, poco en las feniletilaminas. ¿Por qué? Porque las feniletilaminas son las drogas que están vendiendo como éxtasis. Entonces, cuando llegan a una fiesta y traen una bandeja de pepas, pues la mayoría estarán dentro de ese grupo. O sea, éxtasis ya no están consumiendo otras sustancias psicoactivas, pero generalmente son feniletilaminas. Los alucinógenos, pues ahí están los triptanos generalmente. ¿Qué tenemos de drogas nuevas? Pues todo lo que ustedes ven ahí. Las drogas, miren que lo que más está saliendo al mercado son los cannabinoides sintéticos, con esa baja percepción de riesgo del cannabis además, y las catinonas sintéticas, las sales de baño, pues para producir sustancias similares a las anfetaminas, y las feniletilaminas, que es lo que les están vendiendo como anfetas. Entonces, ¿qué encuentra uno en el mercado? Pues nombren los que ustedes quieran. Me habían dicho que les trajera jerga, pero es que traer jerga de las nuevas sustancias de abuso es muy difícil, porque es que eso depende del dealer, ¿sí? Depende del muñequito, depende del prensadito, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿qué dice el SAT? Las kikis, las CAS, ¿sí? Generalmente esos muñequitos, por logo, pueden contener, o uno asume que pueden contener, por ejemplo, ketamina, ¿sí? Y la ketamina se la pueden vender a usted como vitamina K. Entonces usted va a busca su líder y usted le dice necesito vitamina K, y él ya le entendió, ¿sí? Entonces la jerga es muy variable, pero en cuanto al prensado del producto, pues ya no sabe uno de verdad qué está consumiendo el paciente. Por ejemplo, estos 4,4 DIMAR son piperacinas, ¿sí? Estos 25 en bond son feniletilaminas, están dentro del grupo de las feniletilaminas. Estos, por ejemplo, son cannabinoides sintéticos, ¿sí? El benzofurin es una feniletilamina que está... Señora. Esos de acá los venden como en ese empaque, como que, como inciensos, como hierbas, como legal highs, ¿sí? O sea, y te la venden así. De hecho, ese es el objetivo del empaque, y eso es lo peligroso del empaque, porque si usted va a una tienda y encuentra un poco de muñequitos, ¿qué es lo que está pasando en los colegios? O sea, usted le pasan un paquete de gomitas, un empaque con un miquito, un empaque con un Hello Kitty, o como pasa con el cannabinoide sintético que es Scooby-Doo. Pues si a usted le pasan un empaque de Scooby-Doo, pues al principio, en medio de su ignorancia, usted pensará que es dulce,
pero ya después claramente se va a dar cuenta que el efecto no era de una golosina, ¿sí? Y por eso es que son tan difíciles de controlar, porque frente al mercado, cuando usted va a una tienda de esas, usted no sabe finalmente cuáles son dulces o cuáles son drogas. ¿Sí? Y acá es la fácil distribución, porque es que si usted lo coge la policía con, no sé, 5 paqueticos de gomas, pues es muy difícil saber si esas gomas, bueno, a menos de que digan Ítalo o una marca pues conocida, ¿cierto? Pero es muy difícil saber si ese producto con el que lo encontraron a usted son sustancias psicoactivas o de verdad pues es un alimento. De hecho, eso es lo grave de este tipo de productos. Estas son fotografías de acá. Estas, las del extremo derecho, salieron en el sistema de alertas tempranas acá de Colombia. Fíjense, estas TUSI son fenilatilaminas. Esas drogas TUSI, ¿a qué se refieren? Son sustancias químicas que en su estructura son similar a las anfetaminas, ¿sí? Sin embargo, tienen unas cadenas laterales en el carbono 2, por eso se llaman TUSI, de carbono 2, ¿sí? Entonces, cuando dicen TUSI, ¿qué significa eso? En el carbono 2 tiene una cadena lateral que tiene un bromo, por eso es TUSI de bromo, ¿sí? Entonces tenemos TUSI, TUSI, y de ahí para abajo todos los grupos que ustedes quieran, porque en ese carbono 2 se pueden anexar varias cadenas. Entonces esas cadenas, ¿qué le van a generar a la sustancia? Un cambio en la estructura química. Cambio en la estructura química implica un cambio muy sutil en la clínica del paciente, pero un cambio importantísimo a la hora de detectarlas. No van a ser tan fácilmente detectables, ¿sí? Entonces miren que por ejemplo acá tenemos un TUSI, UFRO, que era un cannabinoide sintético, esto que es lo que los pelados conocen como el trip, y resulta que muchas personas dicen, yo consumo ácidos o consumo ácido lisérgico, LSD, pero lo que se ha encontrado en el país a través del sistema de alertas tempranas es que estos blotters generalmente no contienen LSD, no contienen ácido lisérgico, contienen feniletilaminas, contienen 25 enboms, que es un grupo de sustancias químicas que están dentro de las feniletilaminas. Pueden contener piperacinas, pueden contener cualquier otro tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque esas sustancias son líquidas y lo que hacen es meter el papel, o sea, meter el blotter, humedecerlo en la sustancia química, impregnar ese blotter con la sustancia química que se esté trabajando y luego sale el blotter al mercado. De estos blotters hay muchísimos en el mercado, cada papeletica, fíjense que es chiquitico, es lo que utilizan, se colocan debajo de la lengua o se coloca pues en la conjuntiva del ojo, pero la presentación clínica pues es muy variable. Entonces utilizan sustancias químicas que tengan efecto alucinógeno pues para que la persona crea que sí, de verdad, se echó una, sí. Pero en cuanto a sustancia química, no es un LSD realmente, ¿sí? Tenemos sales de baño, tenemos lo que les decía, por ejemplo los cannabinoides sintéticos, esos tarritos de arriba, ¿qué son? Esos son los poppers, pero los poppers ¿qué son? En sustancia química. ¿Cómo? Nitrito de amilo, nitrito de butilo, ¿sí? Tiene un efecto vasodilatador, un efecto alucinógeno para algunas personas, dependiendo de las mezclas, y hay un problema, y es que en esos frascos también se encontraba ketamina. Entonces, cuando echan popper, pues tienen una sustancia química que también su contenido es muy variable, ¿sí? Entonces, no se ve bien, pero pues es la foto que está en el sistema de alertas tempranas del país. Esto salió en el año 2017. Entonces, el sistema de alertas tempranas en 2017 sacó un informe para septiembre, y en ese informe de septiembre dijeron, bueno, hasta el momento para este año, ¿qué hemos encontrado? Entonces, fíjense que ellos habían encontrado, dentro de piperacinas, por ejemplo, esta, que la venden como Foxy, es un alucinógeno que venden en una papeletica que parece como de dulcecito, y es un polvito que parece quipitos, pero de colorcito naranja, ¿sí? Por ejemplo, muchas sustancias que contenían ketamina, cannabinoides sintéticos, catinonas sintéticas, que es lo que se conoce como sales de baño. Sin embargo, muchas están contenidas dentro de tabletas que venden como éxtasis,
triptaminas, que son, pues, tienen su efecto alucinógeno, y fíjense que el grupo más grande que se está encontrando son las feniletilaminas, porque son las sustancias que químicamente se parecen más a las anfetaminas, pero tienen un efecto alucinógeno importante. Entonces también se la pueden echar a los bloques, pues, para que se vendan como ácidos, pero pues se han encontrado bastantes en el país, lo que se ha logrado, pues, con los recursos que tenemos, ¿no? Ejemplos de sustancias que han encontrado en el país. Esto es solamente el ejemplo de estudio de 6 productos, ¿sí? Entonces fíjense que el informe del SAT dice, por ejemplo, fíjense en el producto 3. El producto 3 es que analizaron una tableta, ¿sí? Y fíjense que en esa tableta que encontraron la sustancia química que acá denominan como C6APB, que es un benzofurano, que es un grupo de las sustancias químicas que vimos, pero adicionalmente tiene sustancia química anfetamina, y encontraron 3 productos diferentes que son similares a las catinonas. Pero lo que más llama la atención de este reporte que hicieron, porque pues hay más, es que fíjense que en productos que venden como anfetamina encuentran anfetamina, pero tiene ketamina y tiene cannabinoides sintéticos. Entonces, por eso les decía, es muy difícil cuando una persona se está echando una pepa saber exactamente qué se está consumiendo. Y ese cuento de alerta aeropuerto, porque a veces pues ustedes quisieran como que azul, verde, sí, coca, pues eso no es tan cierto, porque fíjense que las estructuras químicas son similares. Yo puedo coger cualquier pepa de esas, hacerle, ¿cierto?, la muestra y decir azul, sí, no, afecta de la buena, ¿sí? Como pasa pues a la salida de los conciertos donde una ONG dice, te estudiamos tu pepa y ven, miras bien que te echas cuando te des en la cabeza. Exacto, entonces le dice, venga, le analizamos la pepa y le cuento, azul sí no afecta de la buena, ¿sí? Eso es mentira, ¿sí? Porque la estructura química de esos productos pues puede pintar verde o azul, porque la estructura base es la misma casi que para todas. Entonces, ya quisiéramos nosotros. Entonces, esto era lo que les traía a mí. Estas son fotografías de Colombia, ¿sí? ¿Esta? Eso sí. Yo veo eso sí, pero a mí me da como un dolor en el alma. Porque pues uno todavía como que, todos como que uno lo asimila algo bueno, bonito, lindo, pero no, nada que hacer. Fíjense que la forma de las tabletas cambia, los colores de las tabletas cambian. Esto sirve para, esos prensados sirven pues para que cada dealer haga identificación o trate de hacer identificación de sus tabletas. Pero en cuanto a mezclas químicas, esto es un grupo de feniletilaminas, que era lo que les decía. Miren, por ejemplo, miren que todas tienen anillos, ¿cierto? Tienen 1 o 2 anillos de benceno, y las cadenas laterales, que era lo que les decía, es lo que cambia, ¿sí? Pero fíjense que estructuralmente las sustancias son muy parecidas, ¿sí? Y esta, por ejemplo, yo no sé si fue que por Juego de Tronos o qué, pero por ejemplo esta que le llaman bromo, dragonfly, dicen que esto parece un dragón. Mírenlo detenidamente, ¿sí? Entonces muchas veces los nombres del mercado son por estructuras químicas, y eso no es cualquier químico tampoco que esté trabajando en esto, o sea, gente muy dura trabajando en esto. Entonces a veces con la forma de la estructura química, con la forma del tableta, pues le dan el nombre, cambian el nombre en el mercado. Pero entonces esta variedad de sustancias químicas pueden estar contenidas en esa variedad de diferentes presentaciones para los pacientes. Entonces, ¿cómo se consumen? Por todas las vías. ¿Listo? Lo desafortunado de estas sustancias, doctores, es que sus presentaciones pueden ser polvos, pueden ser líquidas o pueden ser sólidas. Eso implica que las administraciones puedan ser orales, intravenosas, inhaladas o por cualquier otra vía, vaginal, rectal, por cualquier otra vía, ¿sí? Entonces, cuando las personas hacen consumo de sustancias psicoactivas, pues incluso con los e-cigarettes o con los vaping, con los vaporizadores pues, que venden, pues uno puede conseguir también cualquier cantidad de sustancias líquidas para poder meter en esos vaporizadores, ¿sí? Entonces no todo entra por tabletas y no todo tiene que entrar por esnifar.
¿sí? Muchas veces entra por inhalación o se utiliza pues a través de las narguilas, o sea, si es para consumir sustancias psicoactivas entra por todo lado, ¿sí? Ahora, no es que yo esté fumando y me sople un poquito y me pegue semejante trabajo, no con todas las sustancias psicoactivas pasa eso, ¿sí? Entonces, les traje esta tablita solo para que se den una idea. Como hay tantas sustancias psicoactivas en el mercado, no hay estudio de la toxicocinética de todas las sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, no de todas conocemos su absorción, su biodisponibilidad, su metabolismo, su eliminación o su metabolito activo. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué podemos deducir de estas sustancias psicoactivas? Uno, que cuando la persona las consume por vía inhalada o por vía inyectada, tienen un inicio de acción mucho más rápido que cuando son orales. ¿Listo? Las sustancias que se consumen por vía oral se demoran un poquito más en empezar a hacer efecto, más o menos entre 2 a 6 horas. Pero la duración del efecto es variable y eso varía entre 6 horas y 3 días. Así que ustedes pueden tener pacientes en el servicio de urgencias que duren alucinando, así hayan mejorado un poco sus signos vitales, que duren alucinando durante 3 días. O a veces, bueno, tuvimos un paciente en Santander que el médico decía que estaba catatónico, ¿sí? Entonces puede durar así varios días. ¿Y el problema cuál es? Pues el consumo de sustancias psicoactivas y las mezclas que hacen. Si usted tiene un poco de drogas y se echa 2 o 3 pepas diferentes, pues imagínense cuántas sustancias consumió. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esto. Esto es un caso mío. Resulta que llega al servicio, ¿saben qué son las CHEMSES? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Profos? No escuché, pero díganlo sin pena. Dice Rufis, doctor. Rufis, pero para ustedes, ¿qué es Rufis? ¿La fiesta o la fiesta? Porque es que CHEMSES es un grupo, no es un grupo. Son fiestas donde exclusivamente se va a 2 cosas: a consumir drogas y a tener sexo. Y esa es la finalidad de la fiesta. Y eso, o sea, no era rojo. Bueno, entonces resulta que, y las rape party también son para consumir drogas, o sea, eso para nombres, lo que ustedes quieran. Resulta que llega al servicio de urgencias, ojo con lo siguiente, les llega un paciente que le dicen que se metió algo en una fiesta, no saben qué. Parece que el paciente presentó un episodio convulsivo. Como lo vieron los amigos convulsionando en el piso, pues se lo llevaron al servicio de urgencias. Resulta que el paciente, cuando usted lo ve en urgencias, el paciente no responde. ¿Listo? Si no responde, ¿qué hacemos? Bueno, señor, no responde, ¿qué hacemos? Activar el sistema. Listo. Activan el sistema, toma pulso y respiración. Resulta que el pelado tiene pulso, sí. Tiene pulso y respira. ¿Listo? Bien. Y usted va y mira lo siguiente. Resulta que no tiene apertura ocular al estímulo doloroso. El paciente no tiene respuesta verbal y pues logra retirar el dolor. ¿Ese Glasgow cuánto da? Uy, pero están mal de Glasgow. ¿Retira cuánto es? ¿Como 4? Ese Glasgow da 6. Porque fíjese que no tiene respuesta ocular, da 1, no tiene respuesta verbal, da 1, retira el dolor, da 4. ¿Listo? O sea, ¿qué toca hacerle a ese paciente? Ahí? ¿Importa qué se tomó? ¿Qué pepa se echó? Pero ustedes muy juiciositos dicen, listo, en el equipo de intubación, que luego empiezan a echar cabeza, ¿qué le he hecho yo a este man? Que no tenga tantas interacciones y pueda hacer una secuencia de intubación rápida, pues, segura. Traten de no usar relajantes. Depende de cómo esté el paciente, a menos de que hagan trismos que están descritos. Y resulta que estos son los signos vitales que ustedes toman del paciente. Frecuencia cardíaca, tensión arterial 142/89, frecuencia cardíaca 128, la respiratoria 23, temperatura 37,8, el Glasgow ya lo vimos, la glucometría, la piel está un poco pálida, un poco fría, cardiopulmonar ustedes lo escultan bien, el abdomen pues sin irritación normal,
el examen neurológico, pupilas 5 milímetros, reactivas, y el médico dice que lo nota un poco rígido, y pues yo a través de la llamada le digo, le hiciste evaluación, no me interesa, ¿no? Le hiciste evaluación de pares craneales, normal, listo, normal, pero los reflejos, el tono, ¿qué más? No, me parece que está como hiperrefléctico, listo. ¿Qué podemos decir hasta ahí de ese paciente? De la sustancia, por lo menos, a ver. Bueno, tiene un efecto estimulante a través de qué neurotransmisores. Noradrenalina, ¿qué más? Dopamina, ¿cierto? Bien, ¿qué más? Y tiene un efecto serotoninérgico. Con las sustancias psicoactivas tienen a nivel de serotonina varios efectos, ¿sí? Inhibe la recaptación de serotonina, pero también algunos inhiben la monoaminoxidasa, y eso hace que se aumenten las concentraciones de serotonina en el paciente. Por eso es tan peligroso cuando hacen esa mezcla de sustancias químicas, porque tener concentraciones altas de serotonina, pero también inhibir la monoaminoxidasa es gravísimo, y el efecto serotoninérgico es importante. Entonces fíjese que estos movimientos que está haciendo el paciente, esa rigidez y esa hiperreflexia, nos está hablando de un efecto serotoninérgico, ¿listo? Entonces, ¿qué toca hacerle al paciente? Pues ya lo intubamos. ¿Qué hay que hacerle al paciente o qué complicaciones puede tener ese paciente? Ya convulsionó, ya lo intubamos, pero ¿qué le puede pasar a ese paciente? Puede hacer hipertermia, que está descrito en la evolución del síndrome serotoninérgico, puede hacer arritmias y no es infrecuente. Hay personas, y ustedes más que nosotros en pediatría lo saben, hay personas muy susceptibles a muchas sustancias porque pueden tener canalopatías. Entonces el riesgo de arritmias y de muerte súbita en los pacientes pues es muy alto, ¿sí? Pero esos movimientos anormales, ¿qué más va a generar en el paciente? ¿Qué le tienen que cuidar usted al paciente? La rhabdomiólisis, que es otro efecto o otra complicación supremamente importante con el consumo de nuevas sustancias psicoactivas. Entonces tienen que mantener muy bien hidratado a ese paciente, porque ese paciente puede hacer rhabdomiólisis. Productos como las piperacinas, por ejemplo, están asociados a falla hepática, pero como les dije, como ustedes no saben y nosotros sabemos qué se echó el paciente, pues hay que vigilar todo el paciente, ¿sí? Pero fíjese que con la clínica yo puedo decir, ¿está borracho? ¿Eso es marihuana? ¿Marihuana de la básica de la normal? ¿Cocaína de la normal? ¿No? Fíjense que con solo la clínica, así uno no sepa qué sustancia psicoactiva consumió el paciente, uno sí sabe que esa evolución clínica del paciente no corresponde a lo que dijeron por ahí, las básicas de las drogas, ¿sí? O sea, no corresponde a lo básico. Entonces uno dice, ese paciente o se echó una pepa, ¿cierto? O consumió, por ejemplo, un grupo de catinonas, o hizo mezcla de pepas. No importa en ese momento exactamente el nombre de lo que se tomó, no. Importa es la clínica del paciente, o sea, ¿qué le tengo yo que vigilar a ese paciente? ¿Sí? Entonces, no hay un toxidrome específico con estos pacientes. La clínica es variable. ¿Cuáles son los síntomas que más se reportan con las nuevas drogas de abuso? La agitación psicomotora, que incluye agresividad. Esa agresividad es lo que hace que muchos metan algunas drogas dentro de las drogas zombie, porque se ponen muy agresivos. Aunque hay gente que con cocaína y alcohol pues se pone muy agresivos y que haya otra droga, ¿no? ¿Sí? Pero esos se ponen especialmente con agitación psicomotora y agresividad. La hipertensión y la taquicardia, que ya vimos por qué efectos se generan. A eso súmenle que durante el consumo de drogas pues hay mucho movimiento, ya sea por actividad sexual o por baile o por lo que sea, ¿sí? Entonces eso aumenta el riesgo de deshidratación del paciente, ¿sí? Entonces hay aumento de frecuencia cardíaca y de descarga simpática ya también del paciente. La piel puede estar pálida o puede estar roja. ¿Eso de qué depende? Del efecto de sustancias o catecolaminas como adrenalina y noradrenalina, o de efecto como la serotonina, ¿sí? Que puede poner la piel un poquito roja, pero la pone un poco diaforética. No es el sudor así de la abstinencia, no, pero es un poquito de aforesis que puede tener el paciente. El temblor, muchas sustancias psicoactivas producen temblor, pero ojo con el temblor. Si usted ve a un paciente que le está haciendo temblor, busque si el paciente tiene clonus. ¿Listo? Trate de inducir clonus, porque ahí estoy buscando qué. Con temblor, clonus. ¿Cómo? Estoy buscando en el paciente. No.
No llevo estético, sí o no. Estoy buscando un síndrome serotoninérgico, ¿sí? Porque es clínicamente un paciente con síndrome serotoninérgico tiene alteración del estado mental, donde hay depresión o agitación psicomotora, tiene temblor y puede tener clonus inducible. Entonces, si el paciente tiene temblor y hace clonus inducible o tiene nistagmus, eso ya le está hablando de concentraciones altas de serotonina en el paciente y usted tiene que vigilar estrechamente y empezar a hacer manejo del síndrome serotoninérgico que le está haciendo el paciente. Es una emergencia toxicológica. Lo mismo pasa con la hipertermia. La paranoia, las alucinaciones visuales auditivas, eso lo reportan con muchas de las drogas. El síndrome serotoninérgico, que es gravísimo, donde de pronto ustedes no lo busquen y lo empiecen a manejar en el paciente, los episodios convulsivos, que son supremamente frecuentes, y alteraciones de los electrolitos, lo que más reportan, con lo que venden como anfetaminas, la hiponatremia, las hipocalemias y las hiperglicemias, ¿sí? Y los vómitos, pues que están reportados sobre todo con los cannabinoides sintéticos. Con respecto a episodios convulsivos asociados a drogas de abuso, fíjense que todas las sustancias, incluyendo opioides, incluyendo cocaína, se han reportado o han reportado episodios convulsivos asociados a ese grupo de sustancias psicoactivas. Pero es muy difícil cuando se hacen ese tipo de reportes saber si fue solo la cocaína, si fue solo el opioide o si fue el síndrome de abstinencia lo que puso a convulsionar al paciente, porque pudo haber sido una mezcla de sustancias. Sin embargo, en este que fue el informe pues, de drogas de 2017, reportaron los países, dijeron, bueno, ¿quién ha llegado al servicio de urgencias con convulsiones? Y hemos encontrado que ha consumido sustancias psicoactivas. Y fíjense que las convulsiones son motivo de consulta frecuente asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Así que cuando llegue alguien convulsionando, claramente lo primero, y eso independiente de que hayan drogas o no, tienen que descartar causas orgánicas en el paciente. Cuando hayan descartado prudentemente causas orgánicas en el paciente, ahí sí piensen que hay drogas, pero no piensen en las drogas como primero. ¿Listo? Hay que tenerlas en cuenta, pero al paciente hay que cogerlo como es. Manejo, no hay un manejo específico, entonces no tenemos antídoto. ¿Listo? Nada que hacer. No tenemos métodos de detección, ¿sí? Entonces, que un paciente les llegue con una clínica variable y usted le pida el tamizaje de drogas de abuso en orina y ese tamizaje salga con sustancias no detectables, o de pronto le salga marihuana positivo y llega el paciente anterior, yo no puedo diagnosticar una intoxicación por marihuana por una prueba de laboratorio y mucho menos una prueba tan específica. Por eso es importante que ustedes hagan un diagnóstico clínico. ¿Listo? ¿Qué es lo más importante para el paciente? Independiente de qué sustancia consumió, independiente de por dónde se la metió, haga manejo A, B, C, D del paciente. Intuben los pacientes antes del tiempo, ¿sí? Con el paciente anterior me pasó una cosa muy curiosa. Y es que yo le pregunté al médico, ¿ya intubaste al paciente? Me dijo, no, doctora, tiene buen patrón respiratorio y está saturando bien. Entonces yo le dije, sí, pero como no intubamos saturaciones, doctor, ¿cierto? Ni patrones respiratorios necesariamente, pues mire el contexto del paciente y asegúrele la vida del paciente. El paciente tiene una depresión del estado de conciencia clara, donde el paciente requiere asegurar la vida de él. ¿Listo? ¿Medidas de descontaminación aplican? Díganme ustedes. Lavado gástrico, carbón activado, no. ¿Listo? Además recuerden que muchas de esas drogas se bajan con alcohol, ¿sí? Y el paciente no llega recién se consumió la pepa. Acuérdense que ¿cuánto se demoran en empezar a hacer efecto? Entre 2 a 6 horas. Lavado gástrico y administración de carbón activado se recomienda cuando los pacientes llegan dentro de la primera hora. Entonces, cuando una droga de esas se absorbió, pues ya han pasado muchas horas. Entonces, no se recomienda manejo de descontaminación de estos pacientes, no les va a servir. Tienen que mantener muy bien hidratado al paciente, o sea, colocar oxígeno, monitorizar al paciente, muchos terminarán en unidad de cuidado intensivo. Hay que hacer toda la química sanguínea y hay que hacerle seguimiento a toda la química sanguínea del paciente. Lo que más está reportado, pues son las fallas hepáticas, las fallas renales, las fallas multiorgánicas, muertes por falla multiorgánica, ¿sí? La rhabdomiólisis es es muy frecuente en estos eventos. Y en cuanto al clínico, pues el síndrome serotoninérgico es bastante frecuente. Pero lo que les digo, los ojos no ven lo que la mente no sabe.
con respecto al síndrome serotoninérgico deben tenerlo en cuenta, deben aprenderlo a buscar y deben aprenderlo a manejar. Y adivinen con qué se maneja. Radito número 3, suplente, con benzodiazepina. Y resulta que hay un mito, porque a veces le dicen a uno, no doctora, pues que el paciente es adicto, uno no le puede poner benzodiazepinas al paciente adicto. ¿Qué opinan de eso? ¿Que por qué es adicto? Pues de hecho es lo que más usamos. Yo siempre lo digo, nosotros en toxicología las benzodiazepinas no son un antídoto, pero casi como si lo fuera. ¿Sí? Porque si el paciente convulsiona, ¿qué colocamos? Si el paciente está agitado, si el paciente empieza a hacer síndrome serotoninérgico. ¿Sí? Entonces, pero hay que usarlas con precaución, no la dosis de para intubar, no. O sea, me refiero a no, si estaba respirando bien, no es llevarlo para un respiratorio a punta de benzodiazepina, no. Deben esperar pacientemente que las benzodiazepinas empiecen a hacer efecto, ¿sí? Porque es que a veces colocan 1 miligramo, 2 miligramos o 5 miligramos. Y han pasado 5 minutos, no, nada, que se controla, póngale otro. No, pues espere porque es que el metabolismo de estos pacientes está alterado y sus receptores también, ¿sí? Entonces hay que esperar pues con paciencia que las benzodiazepinas empiecen a hacer efecto. Para el síndrome serotoninérgico, bueno, para la agitación psicomotora, ojo con lo siguiente. A menos que sea estrictamente necesario y que su paciente haya sido bien examinado, no se recomienda uso rutinario de medicamentos antipsicóticos. Así el paciente esté alucinando. ¿Listo? Entonces revisen bien su paciente. ¿Por qué? Porque pueden haber interacciones importantes con esas drogas de abuso y los medicamentos antipsicóticos. Recuerden que los medicamentos, estas drogas también prolongan QT, que también es otra complicación que está reportada. Pero recuerden que los antipsicóticos prolongan QT, tienen un efecto anticolinérgico importante. Ese efecto anticolinérgico puede aumentar el riesgo para estos pacientes. Y hay reportes de casos de síndromes neurolépticos asociados al uso de antipsicóticos en pacientes que tienen intoxicación por nuevas drogas. Entonces la interacción puede ser grave si usted no ha examinado muy bien su paciente. Entonces examinen bien el paciente, denle prioridad al soporte ABCDE, ¿sí? No se despeluquen por llegar a la droga que consumió, porque ya saben, le pueden traer la pepa, pero pues no vamos a saber qué es. Si alguno de ustedes llegan a traerles, de pronto que no, creo que pasa porque tiene su costo, pero si llegan a traer la pepa y usted no la va a probar, no se la va a tomar, ustedes nos pueden llamar a la línea de toxicología, nosotros tenemos contacto con el sistema de alertas tempranas y la policía viene y recoge las pepas para que entren a ese grupo de estudio de sustancias psicoactivas para poder a veces establecer qué fue lo que consumió el paciente si es que tienen acceso a la droga. ¿Listo? Es muy raro que las traigan, pero por si acaso. ¿Listo? No tenemos test específicos, doctores, química sanguínea completa. ¿Listo? No tenemos ninguna, ni tampoco hay ningún laboratorio, y ojo con eso porque probablemente ustedes como pediatras les van a llegar las mamás pidiendo los de siempre, que les hagan pruebas a sustancias psicoactivas o que les hagan pruebas a las orinas de sus familiares. Entonces, desafortunadamente con estas drogas no hay pruebas específicas. Hay algunos laboratorios que pueden tomar o pueden hacer proceso de algunas drogas de abuso, pero no de estas nuevas drogas de abuso. ¿Sí? Eso es un problema. O sea, no tenemos a dónde decirle a usted, quiero mirar si mi hijo está consumiendo DMT. No, mi hijo, grave, porque no tenemos quien le detecte ese DMT en orina. ¿Listo? O sea, por eso el manejo es clínico, que es lo más importante. ¿Listo? No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, entonces, eso era lo que les quería dar de la charla, quitarles ese mito de que todas son buenas, todas las drogas son malas.